Este tipo de pena foi feita para os fue indivíduos hecha que já estavam para individuos que presos. ya estaban presos Uma população en una población seleccionada, os excluídos que los estão presos excluidos que están presos e agora y que ahora os los presos novamente que cometem faltas no- graves. que nuevamente reinciden, cometen faltas graves. No solo delitos, sino también faltas disciplinarias. Transgreden simplemente las reglas de la disciplina de la prisión, del establecimiento penitenciario. Y las metas informales de la pena hoje são disciplina. hoy son disciplina y seguridad. Somente com isso Solo con eso se preocupa se preocupa o Estado el Estado al aplicar una sanción. que não haja fuga, Sino que no haya fugas, que no haya rebeliones e que tudo fique y tranquilo que todo quede tranquilo dentro de la prisión. Essas pessoas Esas foram personas escolhidas de maneira fueron selecionada fueron para seleccionadas serem punidas para com ser a castigadas con ese régimen diferenciado disciplinario. Cualquier falta grave está propício ao RDD. y esa persona estará propicia a sufrir el RDD, con una afrenta verdadera al principio de legalidad y retroactividad, Função de garantia, función de garantía imprescindible para las normas penales. ao corolário do princípio da Es el legalidade, corolario del principio de legalidad, que es justamente la necesidad taxatividade. de taxatividad. O artigo El artículo 52 52 da Lei de Execução de la Penal Ley de Ejecución Penal de Brasil foi alterado fue alterada para acrescentar las faltas graves con una posibilidad de prisão de dos prisión presos. de los presos. A subversão da ordem, La subversión del orden, la disciplina interna para os presos de para los alto presos risco. de alto riesgo. Mas eu pergunto, Y entonces yo são pregunto, presos de alto risco, ¿por qué esos presos de alto riesgo? que é a subversão da ordem? ¿Qué es la subversión del São orden? conceitos vagos, Son conceptos amplos, vagos, amplios, alto risco. autopeligrosos. ¿Cómo es posible saber el grado de riesgo que alguien representa, o grau de perigo, el grado de peligro que alguien representa? Como fala Nilo Batista, Como no habla Brasil, Nilo Batista en el nós Brasil. temos um perigômetro Nosotros tenemos un peligrómetro para aferir o grau de para poder violação, conferir el grado de violación o peligrosidad que alguien pueda representar. subversão da ordem. Subversión del orden. Remonta à Lei de Segurança Eso nos remonta a leyes de seguridad nacional de los periodos de la dictadura brasileña. E isso pode abrigar E o isso Estado de toda puede forma abrigar de arbitrariedade. La posibilidad de toda forma de arbitrariedad estatal. Além do princípio da legalidade, Además del principio de legalidad, violado o princípio da dignidade humana, también está violado el principio de dignidad humana. da civilização El axioma de la civilización occidental es una lucha trabada contra la historia de la barbarie sucesiva en el modelo penal. A busca por direitos humanos La búsqueda de los derechos humanos, preconizada, que fue preconizada por el iluminismo, e então o elenco desses entonces direitos el humanos elenco de esos derechos humanos passou a integrar pasó a integrar un instrumento jurídico simboliza o pacto social, que simboliza el pacto o contrato social. somente o respeito Solo el aos respeto direitos a los humanos derechos humanos poderá conter o sistema contener punitivo. el sistema punitivo. Zaffaroni, Zaffaroni, esse mestre porteño, ese maestro porteño de Buenos Aires, fala sobre o sistema nos habla internacional del sistema internacional de garantías de los derechos humanos, que se configura como un límite positivado, o sea, hecho positivo por la conciencia jurídica universal tem que impor ao controle que social. debe imponerse al control social. Baliza jurídica Es como una baliza posicional. jurídica. Do contrário, o De- RDD de lo contrario, brasileiro Por lo contrario, el régimen de disciplina diferenciada pasa a representar un sufrimiento psíquico, físico, una tortura impuesta a los individuos, porque retira sus características de humanidad. Como ayer nos habló el profesor Luis Fernando Niño del derecho penal del enemigo.
que hoje nos dá a grande honra que hoy nos ser da nosso tradutor gran honor neste ser palácio. el traductor de este trabajo. O cárcere La cárcel essa instituição antiliberal, es una institución desigual, antiliberal, desigual, atípica inutilmente aflitiva, y aflictiva, enormemente aflictiva, que não respeita os direitos humanos, que no respeta los derechos humanos é o grande clamor da y sociedade el gran clamor de la sociedad que busca um modelo, que busca un modelo, não busca, mas deveria buscar um modelo no busca, preventivo, pero debería buscar un modelo preventivo, aquela metodologia, aquella metodología interactiva de una socialización que nos fala a professora que nos habla la profesora Caridad Navarrete Calderón, profesora titular aquí en la Universidad de La Habana, investigadora titular investigadora del Centro de Investigaciones del Ministerio de Justicia de aquí de Cuba. Nunca se falou tanto Nunca se ha hablado tanto en política criminal como cuando precisamos de política social. Nunca se falou Nunca tanto se ha hablado tanto de liberdade, de libertad, dos pilares uno de da los Revolução Francesa. pilares de la Revolución Francesa. Bellinger nos demuestra como essa liberdade cómo esa libertad passa a ser poco a poco vaciada por la seguridad, e a segurança y la seguridad se torna una proyección ilimitada de toda atividade de toda actividad del Estado, onde vivemos numa donde sociedade vivimos en una sociedad numa del miedo, sociedade de en risco, una sociedad del riesgo, e todos buscam y cada vez todos mais. buscan cada vez más seguridad. Fala-se tanto em liberdade Tanto se habla de libertad nunca no mundo y nunca en el mundo tantas pessoas tuvimos tantas personas presas. no Brasil. En el Brasil Estima-se para se estima que 2007 para 2017 meio milhão medio millón de presos. de presos. Nos Estados Unidos, Los Estados Unidos temos hay 2 millones y medio de presos. Em 10 anos, En 10 años, de 1995 de 1995 até 2005, hasta 2005, a população brasileira la población brasileña duplicó e as pessoas nunca se sentiram y las personas nunca se han sentido tan inseguras en la calle, con tanto miedo. a população de São Paulo La población de Sao Paulo é a maior da América es la Latina. mayor de América Latina. São mais de 130.000 presos. Hay más de 130.000 presos en Sao Paulo, el 40% del sistema penitenciario brasileño. E existem mais de Y existen 100.000 más de 100.000 vagas vacantes ociosas, em que não há ociosidade, é uma superlotação. a pesar de que no hay ociosidad, sino que hay una superpoblación. Pero se necesitan urgentemente serem feitas lugares para desafogar o sistema. para poder desahogar Mas ese temos sistema. que fazer mais prisões. ¿Pero debemos hacer más prisiones o tenemos que hacer más escuelas? Esse é o grande Ese es el gran paradigma, el gran dilema. sim, Estado penal ¿Queremos un Estado penal máximo e Estado providência o un Estado providencia con educación y salud mínimo em nosso país. en nuestro país?